Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás, bienvenidos a Peeping Tom Reviews. Hoy vamos a hablar sobre lo que podría haber sido la colaboración cinematográfica más grande del siglo XX y cómo lamentablemente no se llegó a realizar. Creo que por primera vez en YouTube, tanto en español como en cualquier otro idioma, vamos a recopilar toda la información posible que hay, aunque sea muy poca, e intentar analizar qué podría haber significado la realización de esta película. ¿Qué podría haber significado para el director, para la industria cinematográfica y también para nosotros, los espectadores? Sin más preámbulo y sin hacer muy extensa esta introducción, vamos con el video. Cuando hablamos de proyectos inacabados en el cine es imposible no relacionarlo directamente con Orson Welles. Lamentablemente gran parte de su filmografía se vale de títulos que no se han llegado a realizar o de proyectos varados en alguna etapa de producción, especialmente rodaje y montaje. Estos problemas se harían más notorios aún luego de que el sistema de estudios norteamericano le suelte la mano o le dé la espalda, y si bien ellos alegan haber sido pacientes, entre muchas comillas, con el director, lo fueron a base de maltratos y destratos, dejando bien en claro de que si no le servís a la industria, te descartan, no importa quién seas. A causa de esto, Welles se exiliaría en Europa, donde comienza lo que para mí es su mejor etapa como director, pero también donde encontraría las mayores dificultades para financiar sus películas, generando rodajes eternos y con grandes pausas entre jornadas. Pero vamos a hacer un poco de historia hacia atrás. Orson Welles fue reconocido desde muy joven por su incidencia en la escena teatral y su labor en radio, donde será recordado principalmente por la broma, engaño, experimento, como lo mencionaba él, o simplemente la transmisión de la Guerra de los Mundos. Esto le dio un piso mediático, si se quiere, para hacer su gran salto a Hollywood. Si bien en 1938 rodó su primer película, Citizen Kane es considerada su ópera prima. Además fue su primer película a nivel comercial, consiguiendo un contrato inédito con la RKO Pictures. Él tendría libertad creativa y, lo que es más importante, el corte final, algo que incluso hoy en día es en algunas ocasiones difícil de negociar con los estudios. Citizen Kane fue un fracaso, se le puede adjudicar en parte al boicot mediático realizado por William Randolph Hearst, magnate de los medios en el cual estaba inspirada la película y de quien se burlaba directamente. Su segunda película, The Magnificent Amberson, ya con menos control creativo, tampoco funcionó y no logró demostrar el virtuosismo o espectacularidad que Welles había demostrado ya en El Ciudadano. Con estos dos fracasos a cuestas y perdiendo cierta credibilidad en el ambiente cinematográfico, por lo menos de estudio, Orson Welles se obsesionó con su tercer película. Esta debía ser un éxito, logrando no solo la aprobación de la crítica, sino también una conexión con el público. De hecho, si nosotros vamos a su filmografía, vamos a notar claramente este hiato o esta pausa tan extensa entre 1942 y 46. Claramente este fue un periodo de búsqueda, de experimentación, está el recordado viaje a Río de Janeiro en el 42 y también hay otros proyectos inacabados. Pero es entre 1943 y 1944 donde transcurre la historia que vamos a relatar en este video. Cómo Orson Welles intentó adaptar El Principito. Vale recordar que El Principito se publicó en 1943. Ese mismo año llegaría a las manos de Orson Welles y, según Barbara Lemming, una de las biógrafas más importantes de Hollywood, que por supuesto realizó la biografía de Orson Welles, y cuando digo según Barbara Lemming, es prácticamente decir según Orson Welles, porque en esa biografía se cuenta la historia oficial de los hechos que ocurren, ya que hay tan poca información que esta biografía es una de las únicas fuentes confiables, o por lo menos oficiales, en la que se relata en muy pocos párrafos lo ocurrido con la adaptación del Principito. Y según narra la biografía, luego de leer repetidas veces y en voz alta el libro, Orson Welles finalmente comenzaría con la escritura de su adaptación, del guión. La intención del director era combinar actores de carne y hueso con algunos efectos y sets animados. Y si hablas de animación en 1940, básicamente te tenías que poner en contacto con Walt Disney. Según la historia oficial narrada en la biografía, Orson Welles efectivamente logra esa reunión con Disney y su equipo de animadores, lee su guión, acuerdan seguir con negociaciones y finalmente, de manera sorpresiva, Walt Disney, encolerizado, le dice a sus representantes que no hay lugar para dos genios en esta habitación, dando por terminado el proyecto con Welles. Así de fácil. Hay que tener en cuenta que Orson Welles es recordado por adornar historias con fines narrativos, y si bien Disney es conocido también por no poder trabajar con otros artistas, como fue el caso de Dalí, la historia ya en este momento toma un rumbo demasiado teatral con esta frase supuestamente dicha por Walt Disney. A partir de ese momento no se sabe nada sobre el proyecto. De hecho, muchos libros como este, que es bastante simpático, Ciudadano Welles, las conversaciones con Welles y Peter Bogdanovich, Mis almuerzos con Orson Welles, uno de los mejores libros que hay, también son conversaciones entre Orson Welles y Henry Haglund, y lo que puede ser la obra máxima o cumbre de la recopilación de
la carrera de Orson Welles en este libro, Orson Welles en acción. Ninguno de estos libros, vamos a intentar traerlos todos a cámara, así los exponemos, no hay mención sobre el Principito. Ni una. No se nombra. De hecho, Orson Welles en acción, teniendo incluso una sección donde se nombra películas inconclusas, proyectos que jamás se llegaron a realizar, ninguna nombra al Principito. Muy extraño. Y la historia oficial llega hasta ahí. En la biografía llevada a cabo por Barbara Lemming, no hay más información. Supuestamente termina la historia con Disney de buenas a primeras dando por finalizado el proyecto. Pero encontré un testimonio, y por supuesto voy a dejar el link en la descripción, publicado en 2006 en la página de Michael Barrier, que sería en realidad una transcripción de una entrevista realizada en 1973 a Hugh Herman, animador de Disney, fundador de la Warner Brothers Animation Studio y de la Metro-Goldwyn-Mayer Cartoon Studio. Básicamente estamos hablando de una institución en el mundo de la animación. Y este testimonio es de vital importancia, por lo que se los quiero leer porque es increíble. Muchas veces he deseado haber metido a Orson Welles en este negocio. ¿Qué hallazgo habría sido? Lo que el negocio ha necesitado son mentes. Con todo respeto a Walt y sus vastos logros, él fue el mayor promotor del mundo, pero para mí nunca tuvo ideas para hacer historias, como si las tuvo por ejemplo Chaplin. Me imagino lo que Orson habría hecho. Tuve ocasión de trabajar con él durante meses en nuestro estudio. Él y yo nos asociamos en un acuerdo para El Principito. Entre 1943 y 1944 desarrollé el mayor respeto por el tipo. No era, como lo tenía el negocio del cine, un tipo temperamental, no era así en absoluto. Él iba a interpretar el papel principal, el aviador, e íbamos a conseguir un niño para El Principito. Nuestros sets habrían sido una combinación entre dibujo animado y sets real. Habría personajes animados. Estudiamos y estudiamos y estudiamos el libro, lo tomamos por sus significados más profundos. Leímos Wind, Sun, Star del mismo autor y después de leer eso pensé que sabía de qué se trataba El Principito. Es ficción juvenil y sin embargo hay una profundidad que es sorprendente. Lo teníamos todos listos y estábamos a punto de comenzar cuando Orson se enfermó tremendamente. No pudimos decir una palabra al respecto, pero estuvo a punto de morir. Tenía un problema en el hígado en el momento. Fue a Florida para recuperarse y se fue por meses. El proyecto no revivió desde entonces y perdimos todo el trato. Claramente el testimonio contradice por completo la historia oficial, dando a entender que de hecho la cancelación del proyecto por un problema médico fue por parte de Orson Welles ya comenzada la preproducción o incluso la producción. Historia que me parece, en mi humilde opinión, mucho más creíble. Además, suma el dato de que las animaciones no solamente serían sets o pequeños efectos, como habría dicho el director en algún momento, sino también algunos personajes que tendrían interacción con los actores, al mejor estilo, por ejemplo, Mary Poppins, contradiciendo al mismo director y, para sorpresa de nadie, que el mismísimo Orson Welles interpretaría al protagonista, al aviador. Pero hay más. El guión está en un museo, o sea, existe el guión del Principito escrito por Orson Welles, y de hecho fue editado. Pero acá es donde la historia se pone un poco extraña. Fue editado en Italia, se lo tradujo y en los 90 lo publicaron. En italiano. Rarísimo. De hecho creo que hay una reedición, ya que si nosotros buscamos esta obra vamos a ver dos tapas. Una que claramente pertenece a un entendimiento del diseño más antiguo y otra con un look mucho más actual. Y lamentablemente esa es toda la información que se tiene. Sé que es poca y contradictoria, pero creo que nos da un panorama bastante amplio e interesante de lo que podría haber sido, como dije al principio, la colaboración más grande a nivel cinematográfico del siglo XX. Orson Welles, Walt Disney y la RKO Radio Pictures adaptando El Principito. Me gustaría leerlos a ustedes. ¿Conocían esta historia? ¿Creen que podría haber significado un antes y un después en la filmografía de Orson Welles? ¿Le podría haber ido bien esta adaptación? ¿Quién sabe? ¿Podría haber conectado con el público? Dejen su comentario, su me gusta, suscríbanse, compártanlo para que más personas conozcan la historia del Principito que no fue, y nos vemos.